¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Gracias por acompañarnos esta mañana en Mesa Central. No, gracias a usted, Mónica, por la invitación. La última vez estuve acá en febrero, así que ya han pasado un par de meses desde la última vez que estuve. Así es, y es la figura más importante del gabinete, así que estamos muy contentos de tenerlo esta mañana. Y han pasado cosas entre medio. Bastantes cosas. No solo pregunto con ironía, ¿cómo está, ministro? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están los ánimos? Mira, efectivamente, tú hiciste una introducción bastante extensa, con algunos matices que por supuesto tenemos que ir conversándolo, ¿sí? Porque tengo algunos matices con respecto a esa introducción. Por supuesto. De eso se trata, conversar. De eso se trata. Y efectivamente yo creo que el gobierno, con respecto, por ejemplo, al tema de la SEP, ¿cierto? Que tú ponías al final el tema del 9%. Yo creo que defender las convicciones siempre va a tener costo. Pero nosotros le podemos hablar a un 9, a un 15, a un 20, a un 50. Pero lo importante es mantener muchas veces las convicciones de la responsabilidad. Y sabemos... Pero ¿cómo es compatible mantener las convicciones con el hecho de que ustedes también mandaron proyectos de retiros? Bueno, es que por lo mismo, pero desarrollemos un poco ahí la idea. Se habló mucho de que el gabinete estaba quebrado con distintas posiciones con respecto al TC, ¿ya? Y yo creo ahí que hay que hacer un doble clic a esa noticia, a ese titular, que salió, digamos, de una forma bastante incorrecta. No quiero echar la culpa a los medios, pero salió incorrecta. Ningún ministro estuvo en desacuerdo, ¿cierto?, con la idea de ir, ¿cierto?, con un requerimiento al TC. O sea, no es verdad que usted amenazó varias veces con renunciar por este hecho. No, es que lo que pasa es que por eso nosotros tenemos que administrar realidad y la realidad es la que te estoy contando acá. ¿Por qué? Porque la iniciativa exclusiva del Ejecutivo con respecto, ¿cierto?, a la materia de previsión social, ¿cierto?, de seguridad social, tenemos la convicción de que sigue siendo del Ejecutivo. Es más, hace un par de días una entrevista de Macarena Lobos, ex subsecretaria, ¿cierto?, de Hacienda de Bachelet. O sea, no estamos hablando de una persona de Chile Vamos. Sí. Y si tú la lees, ¿cierto?, si la gente la lee, se da cuenta que ella dice es muy importante mantener la iniciativa exclusiva por la responsabilidad fiscal. Por eso hablo de responsabilidad. Fuimos con esa tesis, pero no, sí. Lo que pasa es que una cosa es estar de acuerdo todos, hay que ir porque efectivamente esto es prerrogativa, ¿cierto?, del Ejecutivo. Otra cosa es, y ahí está la confusión tal vez de algunos colegas o algunos medios, otra cosa es tener un debate de cuáles son los escenarios una vez que uno va. Y ahí efectivamente pudimos haber tenido distintas miradas. Por supuesto, un comité político tiene distintas miradas. Y en esas distintas miradas tuvimos que mapear distintos temas. El malestar de la ciudadanía con respecto a un tema del 10%, cómo llegar, ¿cierto?, a más personas y de mejor manera, cómo también ver el tema del orden público, que me corresponde a mí, ¿cierto? De hecho, el día que sale en la conferencia de prensa tenía una reunión en ese tema y se interpretó como que no quise estar. Y yo tenía citado, ¿cierto?, al alto mando de Carabineros, al jefe de la defensa, bueno, justamente porque era un día de anuncio que había que monitorear, o sea, son muchos temas. Y en la discusión posterior, efectivamente, tuvimos distintas miradas. Pero esto redunda hace una semana, el domingo pasado, con un proyecto de ley que incluía un 10% constitucional. Y no solamente eso, sino que nos hacíamos cargo de un discurso y siendo coherente un discurso que también lo habíamos tenido semanas anteriores, Mónica. ¿Qué hacemos y quién le habla a los 3 millones de personas que no tenían fondos previsionales? Ya, entonces, usted descarta que renunció, que amenazaba con renunciar en la medida de que iba avanzando la posibilidad de ir al TC. Eso es 1, 2. Cuénteme algo de la carta, esa carta que ustedes mandan a los medios diciendo de que estaban muy unidos. ¿Cómo surge finalmente? Ya hay quizás una historia antigua, pero Mónica, surge de algo... ¿Y si siente que fue un error al final o no? ¿Sabe lo que pasa? Yo he hablado con muchos periodistas de este tema y bueno, a lo mejor es una pelea que uno tiene perdida, pero yo creo que efectivamente la carta responde justamente a 4 días de versiones periodísticas que no eran correctas. Y cuando ya lo desmiente, ¿cierto?, por todos lados, yo di varias entrevistas, varios ministros del comité político dieron varias entrevistas diciendo no es así. Y seguía la tesis, bueno, la verdad es que una carta nos pareció en ese momento adecuado. Uno puede discutir la forma o no, pero se hizo en un medio tradicional, un diario tradicional, en un espacio tradicional que lleva décadas, con la carta al director, y a mí me dicen, ¿sabes qué? Fue un error. Bueno, un error hubiese sido a lo mejor tirar un panfleto, digamos, por la ciudad, con la carta. Lo hicimos en un medio tradicional, en donde trabajan colegas de ustedes, en donde obviamente hay una formalidad, y a nosotros nos parece que fue una carta que efectivamente buscaba aclarar versiones de prensa que pese a haber dicho muchas veces que no, y por eso te hago la salvedad. Nadie estuvo en desacuerdo. Sí tuvimos matices con respecto a qué hacer después. A ver, y cuénteme esos matices. Bueno, había quienes decían, por supuesto, que había que seguir impulsando la red de protección social, que finalmente es algo que hoy día estamos conversando con el Senado y con la Cámara, y con distintas organizaciones,
Y otras voces que finalmente fueron las que se plasmaron en el proyecto de ley decían que había que hacer un 10% institucional. Pero esos son matices posteriores a ¿Usted no estaba de acuerdo con eso? ¿Quién? ¿Usted no estaba de acuerdo con eso? ¿Con qué? Con el proyecto de ley de ir propio de ir al TC. No, por supuesto que sí. Por supuesto que me parece una muy buena idea, tal como se hizo con el segundo retiro. Por eso, mira, hay muchas caricaturas con respecto al gobierno, que llega tarde, que llega mal, y esto no es blanco-negro, Mónica. Y a mí me duele cuando me preguntaban otro día por el tema de la CEP, salió el titular. Obviamente que me decían, ¿le gustaría marcar más? Por supuesto que nos gustaría marcar más. No solamente al gobierno, creo que a todas las instituciones. Tú también hacías en tu preámbulo un análisis de las instituciones en general. Es dramático. Tiene que ver con una forma de gobernar. ¿Es solamente que este gobierno va a pasarlo mal, Mónica? ¿O los próximos gobiernos lo van a pasar mal? Yo creo que esta es una crisis que no es solo de un gobierno en particular, sino que es una crisis que tiene que ver con la forma en que la ciudadanía está viendo las instituciones, y efectivamente este año tenemos una oportunidad en el debate constituyente justamente para poder revisar cuál es el rol de las instituciones, lo que pasó con el TC, lo que pasa con un gobierno en particular, lo que pasa con algún ministerio en particular, y tenemos que dar respuestas, obviamente, mucho más oportunas a la ciudadanía, sobre todo en tiempos de crisis. Pero con todo lo que ha pasado, ministro, con la crisis política en la que estamos viviendo en este minuto, y en la cual, si usted lee hoy día los diarios, ya, digamos, no hay dos voces, ¿considera injusto el 9%? No. Porque usted declaró cuando le preguntaron por la encuesta, que nos gustaría que las encuestas dieran cuenta del trabajo que día a día estamos realizando en distintas materias, como... Sí, lo que pasa es que esto yo lo he planteado en el comité político, lo he planteado en distintas reuniones. No siempre, lamentablemente hoy día particularmente, y esto no es solamente un tema de un gobierno en particular, en distintas materias, no siempre el dato se ajusta a la percepción. ¿Ya? Cuando se dice que el gobierno llegó tarde, que no ha entregado nada, yo les quiero decir, el gobierno ha entregado más de 30.000 millones de dólares. ¿Cierto? Entre red de protección social, entre FOGAPE, entre crédito. Y eso, efectivamente, nosotros nos hacemos cargo, Mónica. Puede ser que a lo mejor nos haya faltado comunicar mejor algo. Puede ser que efectivamente haya que avanzar. Pero aquí estamos en dos situaciones muy puntuales. Primero, no se puede hacer un análisis blanco-negro. El gobierno ha llegado con ayuda en el último año de pandemia en distintas índoles. No se puede también sacar de lado, porque no solamente todo puede ser económico. La gestión en vacunas, la gestión en ventiladores, la gestión en camas críticas, es tremendamente relevante. Y parece que fuese un commodity, no, era lo que tenía que hacer. No, veamos a nuestros vecinos cómo están y nos vamos a dar cuenta de que no era algo tan fácil de hacer. Veamos la gestión en materia de transferencia. 30.000 millones de dólares son el equivalente a 2 retiros, 2,10%. A lo mejor efectivamente tenemos que comunicar mejor. El otro día conversamos con la ministra Rubilar, el ministro del Olio, efectivamente el IFE, por ejemplo, se le entrega al jefe de hogar. ¿Ya? El IFE extendido que hoy día está llegando a 13 millones de personas. Casi 6 millones, ¿cierto?, de hogares. Y si llegamos al 100% del registro social de hogares, como lo está planteando, ¿cierto?, estas primeras conversaciones con el Parlamento, vamos a llegar, ¿cierto?, a 14.5 millones de personas. Bueno, eso nosotros no podemos renunciar. Yo me rehúso, Mónica, a renunciar a destacar lo que ha hecho el gobierno. Y si eso es impopular, me da lo mismo. Lo vamos a seguir diciendo, porque 14 millones y medio de personas que van a recibir eventualmente el día de mañana su IFE, 2 millones de personas con su bono clase media, el bono de 200.000 pesos a todas aquellas personas que quedaron sin ahorros previsionales, yo voy a salir a decirlo donde sea. Y si eso no me hace bajar a mí en la popularidad, no importa. Y si marcamos 5, no podemos renunciar a nuestras convicciones, no podemos renunciar a lo que hemos hecho por mirar una encuesta. Bueno, muchos de sus críticos creen que sí lo han hecho, pero eso vamos a conversar más adelante. Le quiero preguntar cómo describe usted, con sus palabras, la actual crisis que se vive en Chile. Porque, se lo digo por qué, porque hoy día da el ministro Osa una entrevista en el Mercurio donde dice que no hay crisis de gobernabilidad, que lo que hay aquí es una crisis sanitaria y económica. ¿Cómo la describe usted? A ver, lo que pasa es que los análisis no pueden ser, insisto, blanco-negro. Hay una sumatoria de factores. Por supuesto que... Pero hay una crisis institucional... No, a ver, si uno se va al pre-COVID, ¿cierto? El estallido social, por supuesto que ahí tuvimos una crisis institucional importante, en donde efectivamente la violencia lamentablemente amenazó a distintas instituciones. Yo creo que la violencia nunca puede ser, ¿cierto?, una medida de presión. Violencia que vimos ahora de nuevo como amenaza en la discusión del 10%, la semana pasada. Habían ciertos sectores que decían, si no prospera esto, estallido 2.0. Eso hay que rechazarlo. Nosotros rechazamos, yo creo que la violencia no puede ser la forma de negociar. Pero efectivamente hay una crisis, y eso es razonable plantearlo así, pero que tiene que ver efectivamente con lo sanitario, porque si estamos hablando, por ejemplo, de la bajada de esta semana, que fue 10%, TC, ¿cuál es el origen de eso? El origen es la crisis sanitaria
que tiene externalidades negativas en familias por supuesto, que no tienen ingresos y por eso se discute el 10%. O sea, no es solo... Pero la respuesta que se dieron a la crisis sanitaria en términos económicos es la que genera una contienda de competencia entre el Congreso y el presidente. Lo que pasa es que es muy difícil, Mónica, por eso te lo decía. Cualquier país, y así lo dicen, ¿cierto?, las estadísticas nacionales, internacionales, pero no quiero entrar en eso porque la gente, efectivamente, eso parece no importar, la gente quiere sus recursos. Pero cualquier país que ha hecho un esfuerzo fiscal como el que ha hecho Chile, a lo mejor sin el concepto del 10% al lado, estaría siendo mucho más valorado. Lo que pasa está en que el 10% tiene distintos componentes. Hay un componente, obviamente, económico, ¿cierto?, que la gente, obviamente, recibe eventualmente, o los que puedan recibir todavía, van a seguir recibiendo más que tal vez lo que pueda hacer el bono. Sí. O alguno de los bonos. Pese a que la sumatoria de los bonos, por ejemplo, se puede dar el caso de que familias reciban el IFE, el bono clase media, ¿cierto?, y los 200.000 pesos, y ahí a lo mejor se compensa, y por eso hay que llegar a un acuerdo con el Parlamento para poder aumentar cobertura y ingresos. Pero efectivamente tenemos una situación con el 10% que es compleja de competir contra el 10%, como concepto, del punto de vista económico, y eso ha hecho que lo que el gobierno está entregando efectivamente parezca insuficiente al lado del otro, y eso lo tenemos claro. Ya. Por eso en 3 retiros, ¿cierto? En el primero no se fue al TC porque eventualmente es una situación excepcional, esto llegaba a gente mucho más vulnerable. El segundo, pasó lo que ocurrió, ¿cierto? Se sumó el gobierno a un proyecto constitucional que fue también la idea de hacerlo en el tercero, pero bueno, ya, sabemos pero la historia del tercero. Si como gobierno ustedes creen y creían y creen que hay que ayudar a la gente precisamente por esta crisis y que la manera no es recurrir a los fondos previsionales, porque eso además tiene que ser para nuestras futuras jubilaciones, ¿por qué o no se arrepienten de no haber ido más fuerte con las ayudas sociales de un comienzo para haberse evitado todo lo que hemos vivido, lo que ustedes han vivido en términos políticos? Es que ahí está el matiz. El gobierno sí ha hecho esfuerzo importante. El último proyecto que se presentó, que hubo que retirarlo el domingo pasado, se hacía cargo además... Las ayudas han ido creciendo, también presionados por el Congreso. Sí, pero también nosotros lo dijimos en su momento. Ni ese proyecto, ni esa reforma constitucional que pasó finalmente por el TC, incluía, por ejemplo, una mirada, y tampoco le decía nada a los 3 millones de personas, ¿cierto?, que no quedaron con fondos. Mira, cuando presentamos el proyecto el domingo pasado, al otro día, habían críticas, efectivamente, algunas más desproporcionadas que otras. Pero ¿sabes con qué me quedo? Con que la gente empezó a contactarnos porque le interesaba mucho el bono de los 200.000 pesos porque ya no tenían plata en sus cuentas individuales. ¿Y qué te quiero decir con esto? Ese proyecto, esa idea que se reingresó, no toda, ¿cierto?, pues se reingresó los 200.000 pesos. Ese proyecto le está poniendo rostro a esas 3 millones de personas que efectivamente a lo mejor conceptualmente estaban de acuerdo con el 10%, pero no lo podían disfrutar porque no tenían fondos. Por lo tanto, le estamos hablando a 3 millones de personas. No es poco, Mónica. Y pareciera ser que el gobierno llega tarde o no piensa o insensible. El gobierno está siendo sensible con esas 3 millones de personas que van a ser 5 millones seguramente de aquí a un par de semanas. Tenemos que seguir hablándole a esa gente, tenemos que seguir orientando las ayudas sociales y en eso está el presidente, en eso está la ministra Rubilar, en eso está también esta mesa de mínimos comunes, sí, de acuerdo con el Senado, con la Cámara, porque esa es la idea de fondo de poder llegar a más y mejores personas. Pero insisto, no vamos a renunciar nunca a decir y a contar lo que hemos hecho, porque lo que vamos a hacer ahora es la ampliación de lo que se ha hecho. No es de 0 a 100, no es que ahora se le cambia el nombre y el gobierno no hizo nada y el día de mañana lo va a hacer todo porque alguien lo dijo, porque hubo un acuerdo o un mínimo común. Ministro, el gobierno ha hecho distintos esfuerzos fiscales, sanitarios. No vamos a renunciar nunca a seguir contándolo. ¿Usted no considera entonces que el gobierno llegó tarde, políticamente, estoy hablando, a los 3 retiros? A ver, Mónica, siempre hemos considerado que los retiros no son una buena política y el tiempo seguramente... ¿Y por qué no hicieron algo para contrarrestar con otra propuesta? En un tiempo apropiado, no cuando ya estaban aprobados los proyectos. Porque un país como Chile no tiene los recursos fiscales para competir mano a mano con el 10%. O sea, no da. Y yo creo que el presidente lo dijo el otro día en la reunión con el Parlamento, dijo, también me gustaría, seguramente en las próximas horas vamos a tener esas reuniones, hacer un cuadro con respecto a cuál es la situación fiscal. Porque hay que también, o sea, aquí las propuestas pueden ser múltiples, pero deben ser responsables. Si algo yo admiro al presidente en estos días, aparte de su entereza, su tenacidad, es justamente su obsesión con la responsabilidad. Es muy importante. A lo mejor no lo van a agradecer en la próxima encuesta, pero va a ser un debate que en el futuro Chile lo va a dar, Mónica, y seguramente más de alguien se va a arrepentir de no haber sido más responsable. Avancemos, ministro, y miremos un poco al futuro. ¿En qué van las negociaciones con la oposición? ¿Qué nos puede contar de nuevo lo que ha ocurrido durante este fin de semana? A ver, yo creo que el viernes fue una jornada muy importante.
en donde vimos distintos liderazgos actuar y cambiar estilos. Yo creo que eso también es muy importante, porque así como muchos pueden decir que el presidente, ¿cierto?, y no lee las columnas, que el presidente, ¿cierto?, quiere hacerlo todo, yo vi un presidente el día viernes escuchando, ¿cierto?, más que hablando, más que proponiendo. Le interesó escuchar a mucha gente, fue una jornada maratónica, obviamente comenzó... ¿Lo menciona como una novedad eso? No, lo menciono porque mucha gente dice, y leyendo tú haces alusión a la entrevista, dice que el presidente, ¿cierto?, no le gusta, ¿cierto?, muchas veces dar juego al resto. Una crítica... ¿A qué resto? No, lo estoy planteando con respecto en este caso al Senado y a la Cámara, ¿cierto? Él escuchó. ¿A sus ministros sí les da juego? No, pero por supuesto. Yo creo que en esto, de verdad, Mónica, hay mucho mito con respecto a esto. A mí cuando el presidente me convoca, hace 6 meses atrás exactamente, él me dice lo que busca, lo que necesita, lo que espera de mí. Y él me ha cumplido en todo con respecto a eso. Él me ha dado el espacio, él me ha dado... ¿Lo escucha? Por supuesto que me escucha, por supuesto que me escucha. Mira, la otra vez, es que lo que pasa es que uno no se puede hacer cargo de todos los rumores, pero yo lo que estoy diciendo es que una de las críticas que se repiten es esa, que el presidente, ¿cierto?, muchas veces le gusta tomar las decisiones a él. El viernes yo vi a un presidente escuchando a la presidenta del Senado, escuchando a los senadores que la acompañaron, a los diputados, a las pymes, a las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a seguir trabajando esta semana con los alcaldes, con distintos actores relevantes. Y el presidente quiere escuchar para poder incorporar esto, obviamente, en un acuerdo, agenda de mínimos comunes. Defíname, ¿por qué no me define de mínimos comunes? Lo que pasa, ¿Cuáles son los mínimos comunes de ustedes? Yo sé que se han hablado de reforma tributaria. Yo no tengo ningún problema en hablar de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? Es que pareciera ser que hoy día, ¿cierto?, es una especie de pecado hablar de acuerdo. Es como que eso es igual a cocina. Entonces creo que tenemos que tener... a lo mejor la delicadeza de ver bien la parte semántica, porque hay mucha gente que es muy sensible con respecto a estos temas. ¿Cuál es la alternativa al diálogo y cuál es la alternativa al acuerdo? La violencia. Optemos. Yo opto por el acuerdo, opto por el diálogo. Ya. Está bien. Lo que pasa es que la agenda de mínimos comunes tiene que ver con justamente donde estamos de acuerdo. Y una de las cosas importantes del viernes... ¿Cuáles serían los mínimos comunes para el gobierno? El más importante hoy día es seguir avanzando en la agenda, ¿cierto?, de protección social, ¿ya?, en donde ya se habló, y hay una minuta al respecto, de aumentar del 80% al 100%, por ejemplo, los beneficiados del IFE en el registro social de hogares. O sea, todas las personas que estén con registro social de hogares eventualmente, si esto prospera, por supuesto, no quiero adelantar nada, tendrían, ¿cierto?, la posibilidad de tener su bono, y sería, obviamente... La universalidad que quería la oposición... dentro del registro social de hogares, porque obviamente hay que hacer un corte, o sea, no le va a llegar el IFE, ¿cierto?, a una persona que tiene... ¿cierto?, un avión, o que tiene, digamos, cierto auto lujoso, no es la idea, ¿cierto? Por supuesto, la idea es que le llegue a las personas que más lo necesitan. Eso en temas de cobertura, y en tema también, a lo mejor, revisar los montos también puede ser un tema interesante, pero siempre en el marco de la responsabilidad que ha planteado el presidente, porque en esto hay que ser sensible, pero también responsable, ¿sí? Y no son incompatibles. Por eso cuando yo digo que muchas veces las caricaturas, los extremos, oye, no, el gobierno es insensible, ¿cierto?, y estos son sensibles. No, cuando le hablamos a esos 3 millones de personas, disculpa que lo insista, porque creo que es muy importante, que no tienen ahorros previsionales o que quedaron en cero, estamos siendo tremendamente sensibles con ellos. Cuando el presidente negocia tempranamente las vacunas, está siendo sensible con la salud de los compatriotas, las camas, los ventiladores. Entonces, esto de que yo soy sensible y tú no, a mí me parece, ¿cierto?, que es una mala política, porque el día de mañana eso solo polariza y genera... obviamente, mucho más violencia. Volvamos a los mínimos comunes que para el gobierno son fundamentales, como usted me dice ya, aumentar la protección social del 80 al 100, incluso los montos podrían variar, podrían subir. ¿Qué más? A ver, eso con respecto a la agenda de protección social. Sí. ¿Ya? Hay otra agenda que tiene que ver con la recaudación. Sí. Por supuesto que para poder financiar todo esto hay que tener ingresos, ojalá permanentes, y ojalá, obviamente, ingresos en los montos que puedan generar una agenda de protección social en el tiempo que sea necesario. Y lo tercero tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones. Y ahí también, instituciones, clima, respeto, más allá de las diferencias. El presidente dijo una frase que a mí me gustó mucho ese día. Dijo, las diferencias no son el problema, la diferencia es cómo tratamos esas diferencias. Y yo creo que en esa mesa estaban todos de acuerdo con respecto de mantener un clima de respeto, de más allá que puedo pensar distinto. Y yo creo que quiero hacer de verdad un reconocimiento a todos los que fueron ese día, más allá de los partidos, ¿cierto?, o de las coaliciones que pertenezcan, porque el hecho de ir a la moneda pudo haber tenido costos para más de algunos.
Y pese a eso, plantearon claramente sus posiciones. En este caso, la senadora Proboste creo que fue muy republicana al hacerlo. Y por supuesto creo que hay que aprovechar los liderazgos positivos para justamente salir adelante. Porque ¿sabes lo que pasa, Mónica? Cuando se anunció la ampliación del IFE hace un par de semanas atrás, efectivamente fue una muy buena medida, pero surgen las críticas y la gente tiende a pensar de que esas críticas muchas veces son verdad. El día de mañana, cuando anunciemos algo, tenemos que estar lo más unidos posible. Siempre van a haber sectores que van a criticar, siempre van a haber sectores que van a tratar eso de cocina, pero de ahí a la violencia hay un paso. Yo sería cauto y haría un llamado justamente a quienes tilden esto de una cocina, de un acuerdo oscuro, que más transparencia, ¿cierto? De entrar a una reunión, salir, todos han transparentado a través de redes sociales lo que están haciendo, se han difundido las minutas, creo que es muy transparente. En términos de recaudación hay varias ideas dando vuelta. Sí. Uno, subir el impuesto a las empresas, otro, el impuesto de los súper ricos, bajar el IVA, en fin, ¿por dónde el gobierno queda? O sea, el gobierno está, por ejemplo, dispuesto a una medida con el impuesto a los súper ricos. El gobierno está dispuesto a hacer cambios que recauden, ¿cierto? Las exenciones también, se me olvidaba. Y efectivamente las exenciones son el camino que el gobierno ve como algo viable, ¿ah? Pero yo no quiero adelantar nada porque... O sea, de todo lo que está sobre la mesa, exenciones son las que ustedes... Lo que pasa es que más allá de los conceptos o a veces los eslogan, hay que ver qué es lo más responsable y qué es lo más permanente en el tiempo. Yo sé que puede sonar a veces muy rimbombante, esto es súper rico, digamos, ¿eh? Pero si uno hace la bajada, eso puede recaudar menos que las exenciones y puede ser también en el tiempo mucho más inmediato y a lo mejor no se prolonga en un mediano o largo plazo. Entonces hay que buscar cuáles son, más allá de los eslogans, más allá de los nombres rimbombantes, cuáles son las medidas que pueden financiar este tipo de medidas para la gente. Cuando usted habla de fortalecimiento institucional, me imagino que se refiere a que paren los proyectos de ley para los retiros del 10%. ¿Hay alguna manera en esta negociación de garantizar una cosa así para el gobierno? No, estamos todavía en conversaciones muy preliminares, pero yo quiero destacar las señales que se han dado. Efectivamente, yo creo que si le preguntas a toda la gente que incluso apoya muchas veces esta medida, si es una buena política pública, en general todos dicen que no. Pero la gente necesita hoy día apoyo. O sea, lo que dice la oposición, o al menos la parte de la oposición que uno podría considerar como más razonable, ¿sí? Dice que en el fondo han tenido que votar a favor de esta política pública, que no les gusta tampoco, pero porque el gobierno no da opciones. Bueno, las opciones las hemos descrito acá en este programa largamente, pero efectivamente yo creo que llega un punto en el cual los retiros, los 10%, van a beneficiar solamente a las personas de más alto ingreso. Y eso, por supuesto, no es el espíritu. Pero no tienen cómo garantizar en el fondo que siga esta pugna. No, pero yo creo, es que yo creo que hoy día llegó el momento del diálogo justamente en esto. Y yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo en que efectivamente estas medidas que estamos trabajando van a lograr frenar los retiros para que la gente no siga perdiendo la posibilidad de tener pensiones el día de mañana, ¿cierto? No sé si llamarla, ¿cierto?, ya a esta altura, porque ayer escuchaba una experta que decía que los retiros equivalen a 6 años de laguna. Entonces estamos hablando de que va a tener un impacto tremendo. Pero sí es muy importante también otra arista en esto, que el gobierno apuesta firmemente a la reactivación económica, ¿ya? Porque claro, podemos discutir todo el año, retiros más, retiros menos, bonos más, bonos menos, pero lo que toda la gente quiere, lo que la gente más razonable quiere en la calle, dice, ministro, yo, y como alcalde ni hablar, no quiero que me regalen nada. Yo quiero una oportunidad, quiero salir adelante, quiero volver a mi vida pre-COVID, quiero reinstalar mi pyme, quiero reactivar mi negocio, quiero volver a la pega. Yo creo que no hay mejor bono que la reactivación económica. Por lo tanto, eso no lo dejemos de lado, porque efectivamente hoy día estamos discutiendo 10%, estamos discutiendo agenda de protección social, pero lo más importante también, junto con los temas sanitarios, es la reactivación económica. Ministro, para que la gente vuelva a su vida normal. Sí. Nos quedan súper pocos minutos, por eso quiero avanzar en los temas. Uno de ellos es su rol como jefe de gabinete. Usted es el jefe de gabinete, el ministro del Interior. Me llama la atención que usted no esté entre los negociadores con la oposición. Está el ministro Osa y el ministro de Hacienda. Usted no está. Se supone que esta es lo más importante que tiene el gobierno entre manos. ¿Cuál va a ser su rol? Y si usted tiene alguna mea culpa en toda esta crisis política en relación a su gestión como jefe de gabinete. A ver, lo que pasa es que esto es un trabajo que va a involucrar distintas comisiones, subcomisiones, posiciones, dentro de los digamos, acuerdos. ¿qué se va a dedicar usted las próximas 2 semanas? No. Por eso, si me deja explayarme. Obviamente acá hay que separar aguas. Hay una agenda que va a requerir leyes, ¿cierto? ¿Ya? Y hay una agenda que son más bien trámite administrativo. Vale decir, ¿cierto?, que el gobierno puede ejecutar sin ir al Congreso. Mi rol es que las comisiones funcionen, que trabajen, y tal como lo dijo el ministro del Olio también, porque esa información es parcial,
el comité político en pleno va a tener un rol con respecto a esto durante la próxima semana. Vamos a tener que ir a exponer al Congreso, vamos a tener conversaciones, vamos a instalar las mesas de trabajo y obviamente Hacienda, ¿cierto? Y SECPRES tiene un rol importante por lo que es la tramitación, ¿cierto? De la agenda de protección social. Pero la ministra Rubilar, obviamente, ni hablar, o sea, también tiene tiene un rol rol importante. más de gestión que político, dice usted. Lo que pasa es que van de la mano. Tengo que gestionar que todo eso obviamente funcione, que todo opere, que las comisiones sigan adelante, que los ministros vayan cumpliendo con los compromisos. No es poco. Ministro, en relación a esta situación, ¿cuál es la responsabilidad del comité político, por ejemplo, en no haber previsto lo que ocurrió finalmente con el Tribunal Constitucional? Hay mucha gente que no entiende cómo no tenían un plan B, cómo el gobierno queda en una especie de shock, como describen hoy día la prensa, fundamentalmente. O sea, a ver, plan B sí existió, que fue el proyecto que se presentó el domingo pasado. Me refiero al plan B a que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso que ustedes habían presentado. Bueno, lo que pasa es que ese proyecto que presentamos el domingo pasado es un proyecto modular, pero tiene un 10%, pero tenía 3 ejes más. Por lo tanto, nosotros teníamos previsto que eventualmente no pasara, pero queríamos mantener lo que era el bono de 200.000 pesos a los 3 millones de personas pero a ver, y el reintegro. Ministro, hasta los periodistas, me acuerdo que el día martes en la mañana yo abrí los diarios, abrí la prensa y tanto el Mercurio como la Tercera ya traían como la sensación de lo que iba a ocurrir en el Tribunal Constitucional. O sea, era un reporteo que podíamos hacer los periodistas. No, está bien, pero nosotros cuando presentamos un proyecto de ley, ese proyecto de ley se trabaja con mucha más anticipación que lo que puede ser la redacción de un diario. Me refiero cómo no pudieron anticipar la posible respuesta negativa por parte del TC. No, era una posibilidad. No era la más probable porque estamos hablando de un trámite preliminar que era la admisibilidad. Eso efectivamente no estaba dentro de las mayores probabilidades. Nosotros hubiésemos esperado que la admisibilidad al menos, ¿cierto?, se hubiese aceptado en ese contexto. Pero dicho eso, y con todos los argumentos y con todos los matices que podemos tener con el TC con respecto a la materia, se promulgó rápidamente y se está iniciando el pago, ¿cierto?, en los próximos días, o al menos la gestión de pago a partir de mañana. Por lo tanto, y nuestro proyecto se hacía cargo de la posibilidad de que efectivamente el 10% se cayera al punto de vista o lo aceptaran, porque era modular, tanto así que ya presentamos el proyecto complementario para este bono de 200.000 pesos. Entonces, cuando se dice que no se tomaron medidas para poder prever esto, yo creo que también esto, insisto, esto no es blanco-negro, Mónica. Nosotros sí conversamos acerca de distintas posibilidades. Por supuesto que una de las posibilidades mayoritarias para nosotros era que el TC acogiera el requerimiento. Pero no significa que las únicas conversaciones que tuvimos en el comité político fueron esas. Okay. No modelamos distintos escenarios y un escenario era el que ocurrió. Ministro, cuando uno se sienta en una mesa de conversaciones con un 9% de popularidad o de apoyo a la gestión del gobierno, es como cuando Alemania se sentó con los aliados para negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo decía ayer Marcela Cubillo, decía, no son acuerdos lo que se pueden conseguir cuando uno llega tan diezmado a la mesa de negociaciones, son rendición, es una rendición. Sí, pero Marcela Cubillo dice otra parte que no la está leyendo. Dice, cuando los acuerdos son de buena fe, son necesarios. Incluso Marcela Cubillo hace un gesto que para mí es notable en esa entrevista. Pese a la diferencia que tuvo con Jasna Proboste en su momento, en el pasado, ¿cierto? En ambas veredas. Ella dice, si ella logra, ¿cierto?, el ordenamiento, y si logra, obviamente, un acuerdo de verdad potente, bienvenido sea. Un gesto de grandeza, Marcela Cubillo, y Marcela también dice, con respecto a los acuerdos cuando son de buena fe, y le quiero decir a Marcela y a toda la gente que nos ve que este acuerdo va a ser de buena fe. Y, por último, ministro, la figura de Pamela Giles, el rol que ha jugado en estas últimas semanas, no sé, en este periodo del gobierno que está poniendo incluso en jaque lo que queda de mandato. Bueno, ella cumple un rol, ella maneja un aspecto... Seguridadamerica.com. Del punto de vista... ¿Qué fue eso? ¿Se escuchó eso? Que se nos coló un comercial, un aviso. Un placement. No, Pamela Giles sigue su estrategia y lo hace desde el punto de vista basándose mucho justamente en los 10%. Hay quienes la critican, ¿cierto?, porque a lo mejor no tiene otras propuestas adicionales. Bueno, ella la verdad es que tiene una mirada con respecto al 10%, como que eso resuelve todos los problemas. Nosotros tenemos una mirada distinta, pero podemos conversar con ella. Yo cuando voy al Congreso converso con ella, planteamos distintos temas. El otro día, ¿cierto?, tuvimos justamente un análisis de lo que haya pasado en el TC. Y también ella, yo le dije, Pamela, tienes que reconocer que haberle también entregado un bono, o en nuestro proyecto, prever un bono para esas 3 millones de personas, es una muy buena idea. Me dijo, efectivamente, muy buena idea. Pues le dije, porque los proyectos de ustedes justamente se centran en quienes tienen recursos todavía. Nosotros tenemos que hablarle al que tiene recursos, pero fundamentalmente al que no tiene nada.
Ese es nuestro rol. Muy bien, ministro Rodrigo Delgado. Muchas gracias por haber conversado en extenso con Mesa Central esta mañana. Gracias, que esté buenos muy días. bien. Gracias.